Bueno, si tengo tiempo voy a leer mi trabajo. Y es más, ahora no, ahora yo no voy a cortar mi trabajo, lo voy a leer de cabo a rabo. Como castigo, claro. Bueno, el trabajo se llama Sin gravedad, humor y humo en la escritura cubana. Y en realidad está dedicado a ese aspecto del humor, no solamente en Bragado, sino en otros escritores cubanos, más bien como una característica de nuestra literatura. No es este el lugar para demostrar fehacientemente que la literatura cubana, contra lo que haya podido afirmarse, no es ni puede ser ajena al sentido del humor en sus varias manifestaciones. De modo que me limitaré a examinar someramente el empleo que algunos autores representativos de nuestra escritura hacen del humor en sus obras como recurso del que se valen con intenciones diversas. En un país como el nuestro y disponiendo de una tradición de las características estudiadas, entre otros, por Jorge Mañach en su estudio ya clásico Indagación del Choteo, habría sido imposible que la literatura y el arte en sus diversas manifestaciones resultaran ajenos al humor. Como un abanico de mano que se abre y se cierra con un golpe, el choteo bien puede ir de lo popular a lo populachero, y del primero a las más complejas fórmulas y recursos del humor reflexivo. Mañach, que tanto se interesó en la cuestión del choteo como comportamiento reprobable de sus paisanos, llegó a predecir que éste desaparecería a medida que la educación cívica del pueblo continuara en vías de ascenso y superación. Tales predicciones, ¿acaso habrían tenido ocasión de cumplirse cabalmente, de suscribirse la lógica del autor? Aunque a mí personalmente me asaltan las dudas. De no haber tenido lugar ese hecho horroroso, desmoralizante y devastador para nuestra nación, al que algunos hoy siguen llamando sin inmutarse Revolución Cubana, a pesar de los casi 60 años transcurridos desde aquella primera convulsión que nos trajo a la postre la oligarquía de los Castro y sus acólitos y la tiranía hereditaria más prolongada de la historia de este hemisferio. El choteo, modalidad expresiva del humor cubano, fue, pues, desde el comienzo un arma arrojadiza contra la usurpación y el abuso del poder. El folclore rebosa de tales muestras en las que lamentablemente no podemos detenernos aquí. El arte de la caricatura y la literatura en particular lo hicieron suyo enseguida como reproducción literal o como adaptación mediante la cual restar credibilidad al discurso autoritario o despojar de seriedad lo solemne oficial. Cada autor en su momento hizo empleo de lo que mejor y más apto le pareció. A manera de respuesta, también el régimen acudió al humor revolucionario, lo que en sí mismo debía constituir una broma de mal gusto, abusando del empleo de los distintos medios de difusión bajo su control. No podía faltar en este empeño la escritura de sus corifeos. Sin embargo, la ruptura abierta o la brecha sutil que se insinuaba entre la escritura de los inconformes y disidentes respecto a la cultura oficial fue dando cada vez más acogida al humor o recurriendo a este como vía de escape o expresión. Fue requerida eventualmente la intervención de la todopoderosa y abarcadora mano del Estado totalitario para establecer parámetros de lo aceptable y censurar conductas. Debía constituir, en consecuencia, una cuestión natural de causa y efecto que luego de la publicación de un primer libro como Celestino antes del alba, del entonces joven escritor Reinaldo Arenas, se mirara a este ya con abierta suspicacia. Porque ¿qué otra cosa es esta novela, breve y ligera, sin un tableau, donde los personajes se mueven a paso de comedia en medio de un drama casero, que es también un poco el drama nacional? El toque absurdista que recorre todo el libro no es, por otra parte, herencia legítima de la escritura de otro maestro, Virgilio Piñera, cuya obra toda es estremecida por la carcajada, cuando no por la mueca sutil. Es decir, que para el momento de escribir El mundo alucinante, su primera obra maestra, Arenas ha pasado a ser él mismo, de un ente bajo sospecha, un fichado por contrarrevolucionario, al que además puede imputársele, entre muchos otros, el cargo de homosexual. El personaje de Fray Servando, aunque mexicano y de existencia histórica, representa una impugnación y un alegato efectivo contra la tiranía y la opresión en cualquier parte y en cualquier época.
Es obvio que la creación de un personaje encarnación por excelencia de la inconformidad y el escenario en el que éste se mueve no podían corresponder, por razones obvias, al medio ni al momento del autor, por lo que estos, lo mismo que la publicación de la novela, tendrían que desplazarse al extranjero, a donde el autor envió su obra clandestinamente. Mas, en caso de que pudiera haber dudas de la filiación y propósitos de su libro, el autor inscribe al principio del mismo la siguiente declaración dirigida por igual al lector y a su personaje. Cito: «Querido Servando, desde que te descubrí en un renglón de una pésima historia de la literatura mexicana, como el fraile que había recorrido a pie toda Europa realizando aventuras inverosímiles, comencé a tratar de localizarte por todos los sitios. Revolví bibliotecas infernales donde la palabra fraile provoca el desconcierto de los referencistas. Me comuniqué con personas que te conocían con la distancia característica y el rasgo deshumanizado que suponen las erudiciones adquiridas en los textos de historia. Pero lo que más útil me ha resultado para llegar a conocerte y amarte fue descubrir que tú y yo somos la misma persona». Fin de cita. En efecto, la novela muy pronto pasa del tú familiar a una primera persona, que es el narrador encarnado en su personaje. Las descacharrantes aventuras de este fray Servando Arenas, aun cuando lo lleven a la cárcel y lo inmovilicen con cadenas, como hubo de sucederle al propio autor, son siempre liberadoras por el recurso del humor. Su principal reflexión parecería ser que la vida hay que tomarla en serio, pero con un poco de ligereza, en tanto que hay que tomar al poder siempre con suspicacia. La obra de Arenas toda se halla recorrida por un sentido del humor que es a menudo estremecedor. Se le encuentra desde las páginas de sus novelas y relatos a las de sus piezas teatrales y a las de sus libros de versos que una vez más nos evocan la obra poética de Virgilio Piñera de carácter antisolemne. Dentro de esta tradición iconoclasta entran asimismo escritores como Cabrera Infante, Matías Montes Huidobro, Severo Sarduy, Zoé Valdés, José Abreu Felipe, Luis de la Paz y Reinaldo Bragado, entre otros muchos que harían esta lista una nómina interminable. Cabrera Infante es posiblemente el más connotado de los autores antes nombrados por su manejo del humor, particularmente de la parodia en su extensa y elogiada obra. Memorables son las que dedica al estilo de varios autores cubanos como parte de ese mosaico de la vida nocturna habanera hasta el momento en que llegó el caballo y mandó parar. Que hallamos en Tres Tristes Tigres, la parodia y los juegos de palabra de distintos signos les sirven bien como recurso literario dentro de una narración para conseguir determinado efecto o a manera de efectiva andanada contra la opresión y la tiranía cubanas, o contra el totalitarismo en general, según se evidencia en sus artículos y muy especialmente en ese libro de ensayos, cuyo título ya es un indicio de fino humor negro, Mea Cuba. Acerca del mismo advierte el autor: alguna gente pensará que mi título es irreverente. Son los reverentes de siempre. No creo hacer una revelación inesperada si digo que el título viene de Cuba y mea culpa. Cuba es, por supuesto, mea máxima culpa. No hay escritura inocente, ya lo sé. Mea Cuba puede querer decir mi Cuba, pero también sugiere la culpa de Cuba. La palabra clave, claro, es culpa. No es un sentimiento ajeno al exiliado. La culpa es mucha y es ducha por haber dejado en tierra por haber dejado mi tierra para ser un desterrado y al mismo tiempo dejado detrás a los que iban en la misma nave que yo ayudé a echar al mar sin saber que era el mal. Se transparenta en esta declaración una de las razones principales para el empleo del humor por parte del autor o los autores que acuden a este recurso: ventilar a la luz pública de la página cuestiones dolorosas y punzantes que de otro modo nos harían llorar y es necesario afrontar con los ojos secos, disimulando el llanto y estimulando la risa o la sonrisa. Es el método que sigue asimismo Zoé Valdés desde su primera novela, La Nada Cotidiana, en aquellas de sus obras que giran alrededor de la experiencia o temática cubanas. Sin que falte el humor en otras de sus obras posteriores, ajenas a dicho asunto, es en las del primer tipo que el humor se vuelve ineludible.
A un título tan desolador como exacto, cual es el de esta primera novela, solo puede contraponerse como en un juego el sentido del humor, bien que se trata de un humor ácido. Desde el mismo primer capítulo, al que llama Morir por la patria es vivir, la voz narrativa en primera persona no escatima en el empleo del sarcasmo. Ella viene de una isla, cito, que quiso construir el paraíso. Tiene hambre y nada que comer. Su estómago comprende muy bien que debe resistir. En su isla, cada parte del cuerpo debía aprender a resistir. El sacrificio era la escena cotidiana, como la nada. Morir y vivir, el mismo verbo, como por ejemplo reír. Solo que se reía para no morir a causa del exceso de vida. Fin de cita. La novela está dedicada a su hija Atis Luna, entre comillas, que nació en el período especial, otra mueca de la novelista. Un recorrido por la nómina de títulos correspondientes a un autor como Montes Huidobro, particularmente en su obra teatral y en su ensayística, pero asimismo en su poesía y en la narrativa, nos llevaría a comprobar de igual manera el empleo corriente del humor reflexivo, al igual que el de la farsa en la obra de este conocido autor. Ojos para no ver, Un bronceado hawaiano, Concierto para sordos, etc., son apenas algunos de esos títulos. José Abreu Felipe es también un narrador y en general un autor entre cuyos recursos expresivos se halla el humor. Menciono de pasado un volumen de relatos cuya lectura disfruté particularmente. No soy vegetariano. Pero podría mencionarse de igual modo otros títulos suyos como la novela El Instante o sus inolvidables Cuentos Mortales, que traen un eco de Piñera a mi parecer. Luis de la Paz, más circunspecto en su modo expresivo, tampoco es ajeno, sin embargo, al empleo del humor en su escritura. Salir de casa, un volumen que recoge algunos cuentos ya publicados en colecciones anteriores y otros nuevos, es como bien se lee en la contratapa, cito, un scan del desarraigo, una visión del hombre sin raíces que hace de Miami su hogar, fin de cita. Pero esas avenidas que recorren los personajes con sus nuevas nostalgias y conflictos no carecen de un componente humorístico indispensable para seguir adelante. Muchos son los autores por nombrar, además de los ya mencionados, entre quienes se valen del humor en sus numerosas variantes con un fin artístico comunicativo, pero no sería posible mencionarlos todos. No podría, sin embargo, dejar de mencionar a Severo Sarduy, el autor, entre otros títulos, de su magistral ¿De dónde son los cantantes?, donde se conjugan la parodia fina y el mejor choteo cubano, y cuyo final, o coda, como correspondería a una pieza musical, corresponde a la entrada de los barbudos en la capital, descrita como nadie ha conseguido hacerlo, con un derroche de burla que sitúa los hechos en su justo lugar paródico. Es preciso cerrar este catálogo particular de autores y obras con la mención de Reinaldo Bragado Bretaña, autor que lamentablemente nos dejó muy temprano, a quien debemos una obra de gran textura y alcances. Bragado es un sutil cultivador del humor en su literatura y nos ha dado un título, entre otros, que acredita y revela de manera particular esta vena suya, La alcantarilla mágica. La edición viene acompañada de numerosas ilustraciones a pluma del propio autor, en las que está ya plasmada la intención ligera, acentuada o precisada a ratos por una etiqueta como la de Lady Sombrilla. La primera frase del proemio con que nos saluda el autor declara con un guiño al lector: este pequeño libro tal vez sea una equivocación. El título, sin embargo, le parece acertado porque se trata de una alcantarilla en la cual cae lo que la lluvia arrastra. Las diferentes secciones del volumen son identificadas por subtítulos, como correspondencia, clasificados, un poema, intermitencias, etc. Este libro se inscribe en el género del cuento breve que hoy vuelve a ser popular y se restringe a unas escuetas líneas que deben transmitir, a pesar de esta brevedad, un sentido cabal. Las muestras de este género llegan a confundirse a ratos con el quehacer más característico del poema. Sirvan de botón los siguientes ejemplos. Voy a dar 3 breves ejemplos de este libro de Bragado. El primero se llama Nota dejada en la mesita de noche. Ya no te quiero. Descubrí una mancha sospechosa en la sábana. No te veré más. Que te vaya bien. Entre paréntesis, cambia de tintorería.
Número 2, pésame. Aquí hay otra cuerda. Recibe esta condolencia por la muerte del canario. Pésame el desvarío de tanto trino y la pérdida de tan refinado observar. Espero que mamá Brígida y tía Asunción sepan soportar la carga. Envío adjuntos el dinero para un lirio azul en mi nombre. De algo se muere aunque se viva en una jaula. Ningún canario podrá sustituirlo. Que Dios lo acoja a su diestra. Y el último, de varios anuncios, el tercero. Cambio 2 tristezas por una. Espacio. Está bien, no protesten, una por una. Como espero haber probado con este muestrario de obras y autores necesariamente incompleto, la escritura cubana no solo no puede ser ajena al humor, sino que en condiciones idóneas de libertad creativa, esta florece en sus páginas y se convierte, como por disposición natural, en componente identitario de nuestra más acabada expresión artística. Muchas gracias.